Aviso de restricción. Cosmovisiones tiene como finalidad la difusión de la astrofísica y del estudio comparativo de las religiones, por lo que constantemente en este podcast se comparten datos astronómicos que pueden causar sentimientos de relevancia cósmica y angustia existencial. Asimismo, entes y textos considerados sagrados por distintos grupos son tratados como personajes históricos u obras de ficción. Por todo lo anterior, quien lo consume lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad. Conejas, conejos, conejes y sin ejes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Cosmovisiones, el único podcast de astrofísica y mitología. Yo soy el conejo blasfemo y me acompaña la Mick Jagger de la difusión científica, la Eric Clapton de las galaxias y el polvo estelar, la Elvis Presley de las enanas rojas, ¿verdad? Si puse atención. Damas y caballeros, con ustedes y anothers, la doctora Trish Luna. Muy rockera. Sí, esta fue la selección. Qué bueno que te gusta, doctora. ¿Cómo estás, Femo? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, doctora, una vez más. Yo también estoy muy contenta. Así es. Y estoy también muy interesada de lo que nos vas a hablar hoy. Hoy vamos a tocar un tema espinoso como tuna. O sea, no es secreto para nadie, ¿no? Y si sí es secreto de esto, viven bajo una piedra, ¿va? Pero el 7 de octubre de este año, ¿va? Se recrudeció muy cabrón el conflicto árabe-israelí, ¿no? Sí. Y entonces yo llevo todo este tiempo pensando como qué puedo yo decir al respecto dentro de mi especialidad, ¿verdad? Porque no es como que me vaya yo a agarrar una pistola o ir a donar quién sabe a dónde, ¿no? Como que cada quien dentro de su propia trinchera, ¿no? Sobre todo porque, bueno, a mí, por ejemplo, mucho en mi feed me salen videos de lo que está pasando sí. y así, y justo, ¿no? Uno siempre tiene como... O sea, no puedes hacer nada en un principio porque no estás ahí, no hay como también un acercamiento pues a los países de allá o a la sociedad de allá. Y entonces creo que va a ser muy interesante hablar de esto, la verdad. Vamos, y les quiero explicar, o sea, más bien lo que yo quiero intentar hoy es como tratar de desenredar mucha desinformación, porque en efecto en el feed sale muchísimo del conflicto y es harta propaganda. Nunca había habido una época tan propaganda desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita. Entonces, lo que voy a intentar hoy, en menos de una hora, bueno, en una hora, es contarles las mitologías y los mitos que están detrás del conflicto Israel-Palestina. Y si de verdad son los culpables, porque una de las cosas que también yo siento es que muchos de estos conflictos, como hemos visto en otros capítulos tuyos, se agarran de las religiones para generar el conflicto. Exactamente. Pero puede que ni siquiera sea realmente la religión la... Qué bueno culpable, que lo dice, ¿no? doctora, porque ese era el primer punto que yo quería tocar. El primer mito y el más grande mito alrededor de este conflicto es que esto es una guerra religiosa. No lo es. Okay. De hecho, el concepto guerra religiosa pues es medio espinoso también, porque todas las guerras que se pueden identificar como religiosas en realidad tienen un trasfondo materialista, claro, ¿no? Sí, o sea, de poder. De poder y o de tierra o de sucesión, por ejemplo, ¿no? O sea, en Europa, la guerra de los 30 años que eran los príncipes católicos contra los príncipes protestantes, pues sí, podría uno decir son dos religiones enfrentándose, pero en realidad eran guerras de sucesión, era de quién se siente en la grande, ¿no? Muy parecido a este conflicto. Esto no es un conflicto entre el Islam y el judaísmo, no lo es. Ahora, no estoy diciendo que la religión no tiene que ver, claro que tiene que ver, juega un papel importante, pero no el principal.
Permítame el siguiente símil, doctora. Ok, a ver. Haga de cuenta que usted pasó toda la noche tomando Cuba Libre, ¿no? Ok, ajá. ¿Le gusta el ron? A mí me encanta. Sí me gusta, no es mi preferida, pero sí me gusta. Ok, sí ¿no? me gusta. Entonces imaginemos que pasa toda la noche tomando Cuba Libre, o sea, ron con Coca-Cola. Ajá. Y entonces a la mañana siguiente despierta usted más cruda que un sashimi, con el cerebro punzando, la boca seca, ganas de morirse. Sí. Y entonces exclamara usted, ¡ay, maldita Coca-Cola! ¿Cómo me tiene así de mal y de podrida? No es la Coca-Cola la que causa ese sentimiento. O sea, la Coca no es que no haya jugado un papel. Claro. O sea, sin la ahí Coca... está. Ahí está. Como ingrediente. Y además como, ahora sí que como lubricante, por decirlo de alguna manera. Porque por más que a uno le guste el ron, si se toma un jaibolero de puro Habana Club, claro, pues te tarda, se lo tiene que tomar a traguitos, por más que uno sea un alcoholicazo, ¿no? Sí. Pero si le echas coca... es más pasable. Exacto, y entonces termina uno peor y tomando al final de la noche más alcohol que si te lo tomas derecho. Sí. Más o menos lo mismo con este conflicto Palestina-Israel, porque pareciera que el alcohol, ahora sí que el ron es la religión, pero es otra mitología más perniciosa, más metida en el subconsciente colectivo, y que es menos tomada como mitología que la religión, pero es igualmente mitológico, igualmente ficción, la nación. La nación, el concepto de nación. Exactamente. Okay. Este conflicto es un conflicto entre dos naciones. ¿Qué tiene que ver con territorio, entonces? Exactamente, lo que están peleando es territorio. En Palestina hay agua, o sea, en el territorio que hoy llamamos Israel y que antes llamábamos Palestina, ¿no? Que va desde la península del Sinaí al sur, Líbano al norte, el río Jordán al este y el mar Mediterráneo al oeste. Ese es el territorio que se están peleando, ¿no? Sí. Ahí hay agua, hay recursos, es un punto muy estratégico porque toca el mar Mediterráneo, económico. Sí. Es un, ¿cómo se llama esto? Es en bienes raíces y en guerra, todo es location, ¿no? Sí. Es muy importante, están peleando por bienes raíces entre israelíes y palestinos, ¿no? Y este conflicto ya lleva, pues, o sea, siempre, ¿no? Ese es otro gran mito que quiero... No. Ah, ok. ¿Por qué no? Porque las naciones no han existido desde siempre. Okay. Las naciones, el concepto de nación se inventó en el finales del 18, principios del 19. No había un estado palestino, no había una nación palestina ni una nación Israel hasta 1948, o sea, nada. Es un conflicto que ya peina canas, o sea, sí, ya es más viejo que mi papá, es más viejo que su papá nació después del 48. Sí. Es más viejo que su papá. No es un conflicto nuevo, ya peina canas, ya anda viendo su retiro, pero no tiene miles de años. Okay. No tiene ni 100 años. No es exactamente entonces el conflicto entre religiones que se pasó a ser conflicto de nación. Es un conflicto diferente. Exactamente. Okay. Es un conflicto entre dos entes llamados naciones que... y este concepto de nación, que también es completamente mitológico y ficticio, fue creado en Europa a finales del 18, principios del 19. Y me va usted a decir, ¿pero cómo? ¿No había antes un sentimiento de pertenencia antes del siglo XX? Obviamente sí lo había. O sea, los cachorros humanos, antes de dejar de usar pañal, ya saben decir mío. ¿Sabe? O sea, de que, no, mío, es un bebecito que tiene pocas palabras. Sí. Mío es una de las 10 primeras que aprende a decir. O sea, no tengo no sé cuántas, pero pues no soy pedagogo, pero es de lo primerito que sale, ¿no? El sentimiento de pertenencia en ambos sentidos, como de esto me pertenece, como yo pertenezco. Correcto. Y es que, o sea, si ahorita lo dices que es del siglo XIX, antes de eso, o sea, al final en historia como básica vemos
pues justo, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana, la independencia. La independencia, ¿no? ¿en qué siglo fue la independencia? En el 19. Ahí inventaron la nación mexicana. Ahora, antes siempre uno, o sea, a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo, ha habido pertenencia a la familia, al clan, al pueblo, pero esta idea que nosotros tenemos de nación, como la nación mexicana, por ejemplo. Las divisiones políticas que uno ve en Google Maps. Exacto, por ejemplo, eso es parte de lo que consiste una nación. O sea, a ver, vamos por partes, ¿no? Porque es que ahorita me entra esta parte en la que justamente cerca de las fronteras, este concepto de nación también no es tan arraigado porque se sienten parte como de uno y de otro, porque les llega justo la cultura del otro lado. Correcto. ¿No? Hace cuenta. Y en ese sentido, yo lo que me pregunto es, ¿cómo? Supongo que es muy importante crear todo este discurso político para hacer que entonces te sientas parte de un territorio, pues, ¿no? No solo de un territorio, o sea, sí, es importantísimo el territorio, es decir, el estado, a ver, es que ahorita lo que tenemos es un estado-nación, ¿ok? Los estados-nación fueron creados en el siglo XIX y lo que intentan es que la nacionalidad, que la nación, perdón, con la que te identificas, porque uno se puede identificar con más de una nación, que la nación más importante sea el Estado-nación. Uno puede hacer naciones con lo que uno quiera. O sea, dicen en México, el fútbol es una religión y lo podríamos definir como una religión. De hecho, es bien difícil también definir religión, en algún momento hablaremos de eso, pero también puede ser tomado como una nación. Una de las barras del América se llama Nación Azul Crema. Sácame de una duda, Viernes. ¿Tú has escuchado de esa agrupación? Nación Azul Crema. Es una barra de las Águilas. Bueno. Qué bueno que no la conocen. Exactamente, la Rebel es otro. Eso es muy también... Pero esa no se llama nación, o sea, pusiste el ejemplo porque ellos se identifican como una nación. Pero la Rebel también... La UNAM tiene una nación, la UNAM tiene himno, la UNAM tiene bandera, una porra. La UNAM tiene una porra, de hecho tiene 2 himnos ahora que lo pienso. La UNAM tiene el himno deportivo, que es el que cantan los Pumas, y el himno académico, que es acá mucho más aburrido, mucho menos acá de que, bueno, no me lo sé la neta, pero sé que existe. Hay tal cosa como una nación universitaria, entre gigantescas comillas, porque la nación es un concepto muy plástico, pero el Estado-nación busca que la nación más importante y sobre todo la más reconocida a nivel global sea el Estado al que pertenece, ¿no? Por ejemplo, la palabra nación se empezó a usar por ahí del siglo XIV. Nación viene del latín natio onis, o sea, acto de nacer, ¿no? De ahí viene la palabra nativo, de ahí viene la palabra naturaleza, ¿no? De nacer. Durante mucho tiempo, nación eran como un grupo de personas que tienen un origen en común, generalmente familiar, pero no necesariamente, porque también estaba la nación de los hombres, que era la humanidad. Por decir humanidad decían la nación de los hombres porque era la Edad Media, ¿verdad? La nación de las mujeres era como decir las mujeres. La nación de las bestias era como decir el reino animal, ¿no? O la nación de los plebeyos, ¿no? Durante el feudalismo, la nación de los nobles. Era como... Ahorita ya separamos esa palabra nación en etnia, por un lado, y en clase por otro, ya porque llegó Don Carlitos y nos enseñó que la lucha de clases y todo eso, entonces es clase también. Es como tener diferentes niveles de pertenencia. Exactamente. ¿No? Supongo que entonces, por ejemplo, el nivel de pertenencia más alto, que como dices, es el que quieren que tengas más en mente, es el concepto de Estado-nación. Y entonces antes eran los reinos. Exactamente, pero no al rey no le importaba que tú te identificaras como parte del reino. O sea, por ejemplo, el rey de Francia no le importaba si tú te sentías francés o francesa. Porque no existía tal cosa como francés o francesa. El rey de Francia no ocupaba el terreno que hoy conocemos como Francia.
Okay. Hubo varios reyes de Francia, que algunos estaban en Navarra, otros estaban en Lorena. Y por eso más bien como que las personas decían, yo soy de Lorena, ajá. Decían, la palabra local viene de ahí, como tú de dónde eres, yo soy local de este pueblo, ¿no? Tenían o sea, en la Edad Media, en el feudalismo, y también aquí en América, durante las épocas prehispánicas, ¿no? Había una pertenencia al lugar y al clan. A tu clan. Exactamente. Okay, sí, claro. Pero no había un concepto de una nación. Todos somos México. Exacto. Y menos una idea de que una nación pudiera tener nacionalidades chiquitas. Más bien, naciones chiquitas. Porque lo que te dota el Estado-nación es de una nacionalidad, una ciudadanía. Sí. Literalmente te dan tu acta IFE. de nacimiento, tu IFE, sí. tu pasaporte, sí, ¿no? Sí. Hay pasaportes más... Lo que hace que existas. Lo que hace ¿no? que... Lo que valida que existas para tu nación. Correcto, supongo. y para el mundo. Y para el mundo. Porque algo muy importante de los estados-nación es que sean reconocidos como tal. Hay un montón de naciones que no tienen un reconocimiento global y por lo tanto no pueden dar una nacionalidad a sus ciudadanos. El caso más conocido, Cataluña, en España. Los catalanes, las y los catalanes se identifican como parte de la nación catalana, ¿no? Tienen su bandera, tienen su idioma, tienen comparten cosas en común, que eso es lo que define a una nación. Es un grupo de personas que comparte ya sea un origen común o un idioma, una historia y algo muy importante que ahorita vamos a hablar, una cultura en común. Por eso se pueden tener muchas nacionalidades, muchas naciones dentro de que no te pueden dotar de una nacionalidad. Por más que uno le vaya a los Pumas o a la América, no puedes sacar tu pasaporte de la UNAM, no hay tal cosa como una Yo ciudadanía. tengo mi credencial de la UNAM. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Le da algún descuento? Sí, dan descuentos, esas cosas, sí. Mira, entonces medio sí es una ciudadanía. ¿Qué pasó mi viernes? ¿Es del Club América? El Club América, sí. Los compas tienen su tarjeta. Ajá. Y es como que especial de americanista y hay descuentos. Mira, o sea, sí hay cierta, es un poquito más nación, como más oficial la nación de la América que Cataluña, fíjate. Mejor organizados. O sea, no sé si estén mejor organizados, definitivamente son más poderosos, ¿no? Por eso es muy importante para un Estado-nación el reconocimiento ante otras naciones de que son naciones, ¿no? Claro. Por eso es un sentimiento, por eso el Estado-nación actual tiene una visión global, como de que el mundo reconozca que Cataluña es un país independiente de España, por ejemplo. Y por ejemplo, en este sentido, se me figura porque, digo, sobre todo en los países tan grandes como el nuestro, en el cual entonces termina siendo también muy, muy importante el discurso de la nación, del Estado-nación, para que un territorio tan grande se siga sintiendo parte de un mismo país. Así es. ¿no? Porque si en España, que es chiquito, ¿no? O sea que ya en un pueblo que sigue ya no me estoy sintiendo parte de ti, justamente, ¿no? Yo me acuerdo que de chiquita nos decían mucho de que los yucatecos se querían separar, pues sí. y que también hubo un momento en el que las bajas se querían separar, ¿no? Y es que, las bajas, sí, las bajas California, ya. Okay, pensé que la revolución de la chaparra. Chaparrita es denominación de origen, un refresco sin gas. O sea, como que esta parte, ¿no? Entonces sí siento que es como muy importante hacer como todo este rollo, pues no sé si de lavado de cerebro podría decirse, pero de hacerte sentir esta pertenencia como mexicano. Así es. Y bueno, no solamente mexicano, en este sentido de cualquier país, Estado-nación. Correcto. ¿No? El concepto de Estado, y eso hace que el concepto de Estado-nación sea un concepto excluyente. Nosotros somos mexicanos, nosotras somos mexicanas, nosotros somos mexicanos, mexicanes, y el resto no.
Eso es muy importante, o sea, eso es básicamente lo que hace crear un grupo en común que necesariamente excluye al resto del mundo. Esa es la gran ironía de los estados-nación, que es una visión globalista global y al mismo tiempo excluyente, de que tú no eres... Tú puedes sacar tu pasaporte mexicano sin importar tu origen, sin importar tu etnia. O sea, está bien difícil, pero si no, pregúntenle a los haitianos que están ahorita en Tláhuac, pero se puede. Se puede acceder a una nacionalidad aunque no tengas un origen, aunque no lo compartas, pero pues te tienes que alinear. Es decir, muy pocos países reconocen la doble nacionalidad. México sí, porque tenemos una frontera con Estados Unidos, y ni modo que no vayamos a ser Mexican Americans, pues qué mensos. Sí. Pero pues sí lo tenemos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo llegamos al concepto actual de nación? Que, insisto, es un grupo de personas que comparten ciertas cosas, puede ser, pero no limitado a un origen étnico común, puede ser una religión común, sin duda, un idioma en común importantísimo. Que en un principio todas las religiones son laicas, o sea, todos los estados-nación son laicos, o si hay estados-nación que dicen, todo mi país es islámico. Hay los dos. Okay. Idealmente son laicos, pero pues es que también está difícil. ¿Cómo separar la gringuez? Sí. Del evangelismo, del cristianismo? Está bien cañón. De hecho, ahora que lo pienso, está chistoso que se llame Naciones Unidas. Se debería llamar Estados Unidos, pero pues no se va a llamar Estados Unidos cuando... Ya tienen nombre. Exactamente, una nación. Exacto, no. Hay muchísimas naciones. Cataluña es una nación. Super Holly dice... por ello es de Estados Unidos. Dice, mi país no tiene nombre. No tiene nombre, ¿no? No tiene. Como la Ciudad de México no tiene nombre. Como el Estado de México no tiene nombre. Tampoco, o sea, no hay. ¿Cómo no somos CDMX? No, pues. No, lo que implica es que en México nomás hay una ciudad, esta. Todos los demás son pueblos. Porque es la ciudad. Sí, mira, tú vas a otro lado y te dicen, vas a ir a la ciudad como si solamente esta fuera la ciudad. Pues es que... Y yo no lo digo, Lo dice la... Exacto. Tú lo decías. Lo dice, ¿sabes quién lo dice, doctora? Los foráneos. El Estado mexicano. El Estado mexicano dijo, esta es la Ciudad de México. Lo dijo Mancera. Lo dijo Mancera, híjole. Ay, no diga groserías, doctora, por favor. Es muy temprano. ¿Cómo llegamos a este concepto actual de nación? Entre más o menos 1789 y 1848. 1789 es la Revolución Francesa. Y 1848 es un montón de revoluciones que hubo en Europa nacionales, donde dijeron, ya no queremos ser más parte de este extraña ente que es el Imperio Prusiano, por ejemplo, o el Imperio Austrohúngaro. Nosotros queremos ser Austria y Hungría. Nosotros queremos ser Alemania. ¿Cómo llegaron a esta onda? Bueno, primero fue, entre otras cosas, la imprenta y la cultura de la imprenta y el capitalismo. Exactamente. Claro. La cultura de la imprenta, es decir, el tener un periódico todos los días y más aún una empresa que te da un papel todos los días para enterarte de lo que pasa en el mundo y para entretenerte junto. Para crear un discurso. Totalmente para crear un discurso y sobre todo también para imprimir libros de historia más accesibles. Ahorita vamos a eso, pero me estoy adelantando tantito. Okay. Pero ese empuje, ese ímpetu que tuvieron las revoluciones, que les dicen liberales, pero los marxistas les decimos burguesas, ¿verdad? Porque pues detrás de toda de toda nación liberal está también, por ejemplo, el derecho a la prensa, que es una entidad privada. Entonces hay como no puedes separar la nación gringa del evangelio, no puedes separar la nación europea de una empresa privada que no tiene nada que ver con el Estado, que es la imprenta, que es el periodismo, ¿sabes? Son ese tipo de cosas medio acá que hace que el concepto de nación sea viscoso, porque ¿cómo va a ser parte de tu nación una empresa privada que tiene acciones, que tiene dueño? Pues sí, güey, es parte,
de todo este pedo, ¿no? De ahí nació que justamente los medios de comunicación son el cuarto poder, ¿no? Exactamente, justamente por eso son el cuarto poder, justo. Y entonces, con ese ímpetu de la imprenta y del capitalismo, las élites, es decir, los burgueses dijeron, pues ya los aristócratas ya no tienen tanto dinero como nosotros, ya tenemos nosotros más tierras que ellos, pues ¿cómo le hacemos para crear un grupo? No, o sea, no se lo preguntaron así, ¿no? Esto es así como, sí. ¿Cómo le hacemos para que no funciona? Ideas, lluvia de ideas. Exacto, no funciona así la historia. Ellos mismos estaban añorando una soberanía, porque hasta antes de ese momento el único soberano era el rey. Claro, o sea, si ellos tienen realmente más poder adquisitivo, ¿por qué van a estar debajo de otras entes ahí? Exactamente. Okay, dijeron, claro. Vamos a crear nuestro propio ente. Más bien, terminaron creando su propio ente. ¿Cómo lo hicieron? A través de otra camisa de 11 varas que me voy a meter, pero voy a salir rapidísimo porque si no acabamos nunca. A través de la cultura. Okay. ¿Qué demonios es cultura? Es un temón, está bien difícil. Básicamente hay Hay que hacer un capítulo de eso. Hay que hacer un capítulo de eso, pero ahorita les adelanto que hay básicamente 4 definiciones de cultura, ¿no? Okay. La ilustración francesa, que ya desde que le dicen ilustración sabe para dónde voy, sí. ¿no? Como el ser culto. El saber, exacto, el saber de que hay, como el soneto de Shakespeare 32 que dice, eso es ser culto, ¿no? Eso lo inventaron los franceses de la ilustración. Y ¿quién tiene acceso a hacer esto? Las élites también, sí, y los que inventaron el concepto de nación también, el señor Rousseau, que Rousseau escribió un libro que se llama El Contrato Social. O sea, ya desde ahí es como para ser ciudadano se siguen estas y estas reglas, ¿no? Luego, los ingleses, por ahí también del siglo XVIII, inventaron la cultura como la relevancia cultural de algo, ¿no? Okay. Star Wars, Star Trek y el Doctor Who son importantes son obras importantes para la cultura nerd, ¿no? Ajá. Para la cultura geek. Eso es otra definición de cultura. Y luego el concepto antropológico gringo, que es el más vasto, que es como lo que no es natura es cultura, ¿no? En esta cultura las mujeres se visten de blanco cuando se casan, los vatos como pingüinos y al final aventamos arroz. Bueno, ya casi no, tiene mucho que no voy a una boda donde haya arroz, pero... Yo hace poquito vi una, sí fui a una que... no, arroz no, tienes razón, fueron pétalos. Ok. Pétalos. Antes se aventaba, agarrabas al novio a rosazos en los ojos, y era bien divertido, ya casi no pasa, es un cambio cultural. Esa es como la versión antropológica gringa y que cuando dices lo que no es natura es cultura, no definiste una chingada. No, o sea, es como todo lo hecho por los humanos. Correcto, es cultura. Exactamente. ¿No? Para los antropólogos así es, ¿no? Y ellos estudian la cultura, y en esta cultura usan corbatas, y en esta no, y en esta cultura es un matriarca, y esta no. Esa es una de las definiciones de cultura. Y luego viene la importante para este episodio en particular, que es la versión alemana de la cultura, Kultur. ¿Qué es Kultur? Lo auténtico, ¿no? De nuevo, es excluyente, ¿no? Sí. Como si tú vas a Los Ángeles, puedes comer 2 tipos de tacos, ¿no? Los de Taco Bell, que son la neta, o sea, de que no es tortilla, es una como tostada mutante, ¿no? Y entonces le ponen carne, luego lechuga, luego crema por alguna extraña razón, y luego como un queso amarillo radiactivo. Y es de, pues no, esto no es un taco auténtico. Pero cruzas la calle y vas a un puesto de tacos, que aunque estás en California, te lo atiende un mexicano y te sirve un taco al pastor indistinguible de cualquier taco de acá de la Ciudad de México. Eso es culturalmente correcto, por así decirlo, el taco del señor del puesto. El de Taco Bell no es un taco auténtico mexicano, aunque no haya tal cosa realmente, sino que es como una costumbre, ¿no? De decir, esto es auténtico, ¿por qué el otro no es auténtico, no? ¿Qué lo dota de autenticidad? La cultura. La cultura. Exactamente, que no sigue los principios de una cultura, ¿no? Sí, claro. Para los filósofos... Y por eso hay mucho este problema de apropiación cultural, por ejemplo, ¿no?
de justo, o sea, agarrar un concepto que ni siquiera tienes el trasfondo de toda la cultura que trae atrás de él y lo modificas sin importarte justamente ese trasfondo. Exactamente, ¿no? Hay gente que en Los Ángeles me tocó ver, es que hay como apropiación cultural y como homenaje cultural, ¿no? Porque apropiación cultural es que alguien se disfrace de mexicano para Halloween, ¿no? Ajá. O sea, como, pero pues no somos disfraz, güey, ¿no? Somos una nación, ¿no? O sea, no me ofende, pero no chingues, ¿no? Y luego no somos disfraz. Luego Los Ángeles. Pues mira. Óigame. Yo no soy un disfraz tampoco. Soy un personaje. Sueno a través de. Pero bueno, ¿no? Pero en Los Ángeles, los mejores tacos que yo he probado en Los Ángeles es de puro hermano. Los afroamericanos le saben cabrón al taco, pero cabrón. ¿Sí? O sea, y no es de que digas como, ay, se están apropiando de la cultura. Es que ellos dicen, güey, pues yo crecí comiendo tacos, vivimos en el mismo barrio, aprendí a hacer tacos. Ya es parte de su cultura. Es parte de su cultura, ¿sabes? O sea, no necesariamente porque algo que no sea tu cultura, lo practicas, no quiere decir que a huevo te lo apropies, ¿sabes lo que te digo? Claro. Y ese es el concepto de cultura a través del cual se creó la nación en específicamente los escritos de un señor historiador que se llamaba Ranke, ¿no? Ranke, Leopold von Ranke, ¿no? Es como Leopold von Ranke. Ajá, sí tiene nombre de científico, de malo de Bond, ¿no? Sí, de un malo alemán. Es medio, no tabú, pero ¿cómo decirlo? A los historiadores les choca recordar a este señor. Ah, sí. Porque el oficio de historiar, o sea, el oficio de ser historiador, se inventó con la obra de Ranke. Porque Ranke dijo, oiga, señor gobierno del Imperio Prusiano, pues págueme una renta, págueme un salario por escribir la historia del pueblo germánico, ¿no? O sea, él no es que él haya estudiado mal, él no inventó nada. O sea, de hecho, él es el inventor como de las primeras fuentes y como del rigor acá académico, ¿no? Pero lo que él hizo fue contar la historia de el Imperio Prusiano, diciendo, los francos, que desde siempre hemos sido un pueblo original y detergente, ¿no? Que original y detergente es desde 1400... ¿Qué es detergente en este sentido? Porque yo estoy pensando... Perdón, original y diferente. ¡Ay, diferente! Y yo, ¿cómo no, que doctora, detergente? Pues que los memes, ¿qué pasó? Pues oye, yo pensé no porque en los alemanes sean famosos por hacer jabón, quiero decir... Y yo, ¿me puedes especificar qué tipo de detergente? Perdón, doctora, es que luego rompí la academia, sí. No. O sea, Ranke escribió un libro que se llama Historia de los pueblos románicos y germánicos de 1494 a 1514. Así se llama el libro, ¿no? Ok. Entonces, como tesis. Ajá. No, es que totalmente fue la primera tesis. Ajá. Y entonces él dijo, pues los germánicos existimos desde siempre, pero desde siempre es 1494. Okay. Y entonces podemos trazar cómo los germánicos, al pelear con los romanos, crearon este hermoso imperio prusiano, que es chingón y que es definido por estos elementos culturales. Ok. ¿no? Comemos salchicha. Exactamente. Tomamos cerveza. Exacto, así tal cual. Odiamos a los romanos, ¿no? O sea, eso es todo eso, ese tipo de ideas como hay un pueblo antiguo con el cual tenemos una conexión directa y por lo tanto un derecho divino e histórico a esta tierra y a una unión, es por este libro. De Leopold von Ranke, ¿no? Se lo pagó el Imperio Prusiano, pero le salió un poco el chirrión, le salió el tiro por la culata al Imperio Prusiano, porque a partir de este tipo de historia fue que los grupos burgueses dijeron, a ver, si ya queremos la soberanía y podemos describir una cultura, pues podemos fusionarlas y entonces decir, oye, es que los que vivimos en este trozo de tierra tenemos unos antepasados, lo cual nos da el derecho, y desde siempre hemos tomado cerveza, y desde siempre hemos comido salchichas. Y te da el derecho al territorio. Exactamente, eso es muy importante a continuación, porque dices, mis antepasados aquí vivían, ¿eso me da derecho a seguir viviendo aquí? Pues no, cabrón. O sea, simple y llanamente no. Además,
eso de que tus antepasados vivían aquí, pues está por verse que son tus antepasados. O sea, por ejemplo, los franceses dicen a nosotros, nuestro pueblo que desde siempre han sido franceses, eran los galos, los que se pelearon contra Julio César, ¿no? Los galos no hablaban francés. El territorio de los galos casi no toca lo que hoy es Francia, ¿no? En Italia, por ejemplo, dicen, es que Dante Alighieri, la gloria de las letras italianas. Dante Alighieri no escribía en italiano. Dante Alighieri no se identificaba como italiano, era veneciano. No existía Italia cuando Dante Alighieri escribió. Ya. Por eso también en México a veces cuando dicen, es que la gloria del México prehispánico, no hay tal cosa como el México prehispánico. No existe. México es una invención del siglo XIX. Decir México prehispánico es lo que se conoce como un oxímoron. Una palabra que contiene dos elementos contradictorios, como silencio atronador, ¿no? Okay. O inteligencia militar, claro, ¿no? Claro. O sea, no... Es las culturas prehispánicas. Por ejemplo, y también unificar a todas las culturas prehispánicas en una, pues también está cañón. No, o sea, lo puedes definir, pero cada una tiene su propia identidad y su propia historia. Totalmente, y además con este tipo de libros y de manera de historiar, dijeron, la cultura prehispánica chida eran los mexicas de tal siglo a tal siglo. Los mayas, son chidos, pero no nos definen como nación. Los toltecas, chido, pero no nos definen como nación. Los zapotecas, los olmecas, chido, pero no nos definen como nación. Solo los aztecas. ¿Por qué? Porque es conveniente, porque la historia está bonita y por al final de cuentas, pues por eran los poderosos. También en ese momento, claro, pues no te vas a relacionar con el pueblo menso que pierde contra los aztecas, ¿no? Pues no, es como ponerle a tu equipo los perritos desvalidos, pues o sea, los pumas, los tigres, ¿no? O sea, por... Las chivas. No, es que las chivas es un caso extraño, porque no son muy así, no es como que ahorita digas, no, ¡ay, qué miedo una chiva! ¿Has visto una chiva drogada? No, nunca. Jamás. ¿Enojada? Oye, yo me quedé con una duda antes de seguir avanzando. Dime. ¿Por qué dices que los historiadores no les gusta mucho esta primera idea de Ranke? Porque pues uno, era un trabajo pagado por el gobierno. Y dos, Ranke era mucho como de decir, no hay nada afuera de las primeras fuentes, no hay nada afuera del rigor histórico, que es una manera de historiar que se llama después el positivismo, y ahora que somos posmodernos es de pinche viejito loco, ¿no? Que nos puso esta camisa de fuerza a los historiadores y ahora no podemos hacer historia chiquita, la microhistoria, por ejemplo, que también se inventó en México. Por eso a los historiadores no les encanta acordarse de que ahora sí que el sino con el que nació el oficio, pues es el de Ranke. Okay. Por eso los historiadores dicen es que los padres de la historia son dos griegos, porque a huevo cuando uno crea una nación, pues se va a lo antiguo, se va a lo chido, y entonces los padres de la historia son Tucídides y este otro güey, Tucídides y Heródoto, ¿no? Que son dos griegos. El verdadero padre de la historia, como se practica en este momento en la UNAM y en todas las universidades del mundo, es Ranke. Lo otro es una construcción muy parecida a la que hacen en las naciones, ¿no? Porque se siente chido decir, ¡ay, dos griegos chingones que hicieron las historias de las guerras! Ranke, y además hizo una historia nacionalista, ¿no? De crear una nación a través... Un libro de texto de historia. Sí, básicamente. O sea, no tanto en las escuelas, pero sí un libro que se agarró mucho de nuevo, los burgueses y dijeron, huevo, esto es mi nación. Claro. Vamos a crear una soberanía con base en esta cultura y vamos a dotar a la gente que esté dentro de este grupo con documentos. Ya después de que ganaron la guerra, obviamente, es de tú eres un ciudadano. Ya no eres vasallo, ya no eres sometido a ninguna cosa, eres un ciudadano. Y aquí está este papelito que te dota de ciudadanía. O sea, eres parte de este Estado-nación. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo, mi querido Viernes, que se me trabó aquí Llevamos 38 minutos. Perfecto, sí me va a dar tiempo. Eso. Muy bien. Entonces, dado todo esto, todo este concepto de qué es hoy el Estado-nación y quiénes son los que se están peleando en el Medio Oriente,
el conflicto árabe, perdón, es que digo mucho árabe-israelí porque está mal dicho, porque es el conflicto Palestina, de la nación palestina, contra Israel, la nación de Israel. No el Islam, exactamente, no los árabes, porque no todos los palestinos son árabes, no todos los palestinos son musulmanes, no todos los judíos son israelíes. ¿Y todos los israelíes sí son judíos? No, tampoco. Hay cristianos israelíes, hay cristianos palestinos. Y tampoco, es un concepto que ahorita vamos a agarrar, pero no todos los judíos son sionistas. ¿Qué es el sionismo? El sionismo, en muy pocas palabras, porque hay un montón de sionismos, y es un concepto también gigantesco, es la idea de que los judíos tienen un estado-nación en Israel. Eso es el sionismo, ¿no? El pueblo judío, como el pueblo alemán, tienen un espacio de tierra que vaya, le dije, del Sinaí a Líbano y del mar Mediterráneo a Jordania, no, al río Jordán, que por nuestros antepasados nos corresponde directamente. Esa idea... El pueblo judío. O sea, en el siglo XIX, un judío laico, o sea, no un rabino, un judío laico que se llamaba Henkel, dijo, oigan, pues está cabrón el antisemitismo aquí en Europa. La neta, nos están tratando de la fregada. Necesitamos un lugar de remanso. Necesitamos un refugio. Una base. Y como todas las otras naciones y todos los otros pueblos tienen su propia tierra, pues nosotros no. Nosotros tenemos que regresar a la tierra donde estaba el reino de David, ¿no? La tierra prometida. La tierra prometida. Y dicen, porque mis antepasados estuvieron ahí, me toca esa tierra, ¿no? Los palestinos dicen, oigan, pues los palestinos descendemos de los filisteos, descendemos de los, se me fue ahorita la otra palabra, de la otra tribu de donde dicen que provienen los palestinos, entonces nos toca a nosotros el derecho de esta tierra. En cualquier caso, es irrelevante. Sí. Porque, pues, ¿por qué demonios te va a tocar nomás por tus pelotas? A ver, si no escribieron su ¿cómo se dice? Su testamento. Está ahí intestado. Exactamente. El rollo. No, y lo que ellos dicen es, a nosotros, ¿saben quién nos dotó? ¿Quién nos dio ese testamento? Pues Diosito, por eso se llama el Viejo Testamento. Diosito hizo un pacto con Abraham y nos prometió esta tierra. Y es de, ok, chingón, pero pues da la casualidad que yo no creo en tu Dios, güey. Entonces, ¿cuál autoridad puedes tener sobre el mundo, sobre la globalidad, cuando pues es tu religión, no la religión del mundo, ¿no? Claro, sí, sí. Ambos, no es que el sionismo, a ver, voy a leer esto textualmente, ¿no? Todos los nacionalismos son falsos, todos los nacionalismos son verdaderos, en el sentido de que crean naciones donde antes no existían. No había una nación judía. El judaísmo es una comunidad religiosa. Uh-huh. El sionismo creó una nación judía. ¿Okay? El nacionalismo palestino creó una nación palestina, mucho después, pero también. Pero ambos crearon una nación donde antes no la había. Durante la época previa a 1948, nadie decía, estoy en la nación palestina, nadie decía, estoy en la nación de Israel. Simple y llanamente no existía. Ellos dicen que sí. Okay. Porque si no, pues como diablos te matas con alguien si no tienes la certeza de que Diosito dijo, pero pues Diosito a lo mejor ni existe, ¿no? Claro. Como todos los nacionalismos, ambos dicen tener un derecho histórico a la tierra. Como en todos los nacionalismos, es la tierra donde tuvieron los grandes triunfos o donde nació su pueblo. Pero pues te digo, no, es algo que los nacionalistas inventan. Nadie tiene derecho a ningún territorio nomás por ser, y aquí perdón por sonar muy hippie, pero tú no puedes ser dueño de la tierra, maestro. La tierra no se vende. La tierra no se vende. La tierra es de quien la trabaja. Exacto, la tierra es de quien la trabaja. Muy bien. ¿Cuánto nos queda nuevamente de tiempo, mi querido Viernes? 42. Bueno, llevamos 42. Ok. En chinga me voy a ir para, ya que tenemos claro cuáles son las naciones que se están enfrentando, le voy a dar 4 momentos clave
de este conflicto para entenderlo un poquito mejor. Me van a faltar batallas, me van a faltar guerras, me van a faltar datos, porque es de 1948 a ahorita, es un resto, pero estos son los que yo tengo más claro, ¿no? Okay. El primer año importante es 1917, porque en 1900 el territorio hoy llamado Israel, o sea, de los 4 puntos que ya dijimos, de 1517 a 1917 fue parte del Imperio Otomano, ¿ok? Entonces el Imperio Otomano perdió la Primera Guerra Mundial. Quienes ganaron la Primera Guerra Mundial, entre otros, fueron los ingleses. Y entonces los ingleses llegaron a donde solían estar el Imperio Otomano, pero perdió, ¿no? Los ingleses le habían prometido a un montón de ingleses sionistas que si ganaban la guerra le iban a dar el territorio entonces llamado Palestina a ellos, como una promesa de, mira, apóyanos y si ganamos te toca Palestina. En ese entonces se llamaba Palestina. Todo el mundo le decía Palestina a esa zona. De hecho, en Otelo, la obra de Shakespeare, sí. Otelo dice, bueno, pues nos tendremos que ir a Palestina. ¿Sabes? Como diciendo, nos tenemos que ir bien pinche lejos. Todo mundo topaba Palestina, ¿no? Ok. Y entonces, eso fue una cosa que se llamó la Declaración de Balfour, ¿no? Y entonces los ingleses dijeron, como nosotros luchamos por el pueblo que quiere ser libre, le vamos a dar a los judíos esta tierra. Y así de, los ingleses luchan por la gente que es libre, y los hindúes, y los indios, y los irlandeses, y todos los demás, pero bueno, ¿no? Sí, nada más es como, te voy a poner ahí para que me debas un favor. Correcto, también, ¿no? También. Y tener ahí medio control de ese territorio. Correcto. Que sabemos que a los ingleses les gusta mucho de esos. Les encanta. Les encanta, ¿no? Llega el periodo de interguerras, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial. Y los ingleses terminaron muy mal la Segunda Guerra Mundial. O sea, ganaron, pero estaban en la quiebra, sí. Se murió un montón de gente y entonces era como, pues es que ya no puedo mantener las tropas que tenía yo aquí en Palestina todavía para ayudar a todos los migrantes judíos que llegaron en este periodo a defenderlos de la gente que ya vivía ahí. Porque, pues, o sea, no era un territorio yermo donde no había una chingada de personas. Gracias, mi viernes. Sí, había banda ahí viviendo, ¿no? Entonces, pues, tenían que tener una defensa de tropas, ¿no? Y entonces, en 1948, que es, le digo ya después de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses dicen, ¿saben qué? Nos tenemos que regresar a nuestra casa, tenemos que sacar a los soldados de aquí, y le echaron la bolita. Una disculpita, y le echaron la bolita a las Naciones Unidas. Y entonces las Naciones Unidas, que para variar, votaron, ¿no? Y entonces votaron para hacer una división del territorio de aquí para acá, sionistas, de aquí para acá, la gente que aquí vivía. Como, ¿no? Si todos hubieran, bueno, ya dijeron las Naciones Unidas, ya me aguanto. Exactamente, obviamente no. Y entonces el 14 de mayo del 48 se declara la independencia de Israel por un señor que se llamaba David Ben Gurion para los cuates, ¿no? Ben Gurion, ¿no? Y en friega, esto que es muy necesario para las naciones, fue reconocida por Estados Unidos, por los soviéticos, ¿no? Y otros países. Pero en cuanto se fueron los ingleses, tropas de Egipto, de Irak, de Líbano, de Siria y de Jordania empezaron a atacar la nueva nación israelí de Israel, ¿no? Que en ese momento nadie decía todavía, los palestinos están encabronados contra los sionistas. Decían, esto es un conflicto entre los migrantes sionistas y las naciones árabes. Claro. ¿No? Lo veían como un conflicto, ahí sí literalmente un conflicto entre naciones. Religioso. Totalmente. También. Claro. Ganaron los israelíes y 72,000 de los hoy llamados palestinos se tuvieron que mover de lo que hoy se llama Cisjordania a lo que hoy se llama la Franja de Gaza. Sí. En ese momento Cisjordania estaba controlado por Jordania y la Franja de Gaza por Egipto. Y entonces esos 72,000 refugiados, que pues son una zona de guerra, ni modo que no te muevas, es parte del problema porque hasta el momento no se ha resuelto su situación. Sí. Siguen siendo refugiados. Sus descendientes siguen siendo refugiados
en la Franja de Gaza, otros huyeron a Estados Unidos. ¿La Franja de Gaza le pertenece a alguna nación? ¿Ahorita? Sí. En este momento, o sea, en este momento ya no sé cuál quede edificio piedra por piedra y menos cuando vean este video, pero en este momento está gobernada por un grupo llamado Hamas. Hamas. Hamas, que son como ISIS, haga de cuenta. Es un grupo terrorista, o sea, la neta, que gobierna, que fueron quienes atacaron el 7 de octubre de este año, ¿no? Ok, sí. ¿Eh? 2023. Estamos en 2023, ¿no? O sea, también. Es que hay que decirlo también, hoy es 21 de noviembre de 2023. En caso de que cuando vean este video, ya todo lo que estoy diciendo, o sea, fue como ya pasó algo más grande, ya le entraron otros, pero esperemos que no. O sea, se puede calentar este pedo muy cabrón, ¿no? Entonces, nadie se quedó feliz con los resultados de la guerra de 1948, ¿no? Muchas naciones empezaron a atacar a la nueva nación. Ajá, perdieron, o sea, la neta es que los israelíes le dieron en su madre. Y porque también supongo que las naciones que ya los habían reconocido les dieron también, ¿no? Apoyo. No los Estados Unidos como ahora, pero los franceses. Les echaron mucho la mano, ¿no? Las tensiones crecieron entre los 50s y 60s y en 1967 se dio lo que se llama la Guerra de los 6 días. ¿Por qué cree que se llama así? ¿Por qué dura 6 días? ¡Exactamente! Un premio para la doctora, ¿no? Después de esta guerrititita que otra vez los israelíes le dieron en la torre a los contrincantes, Jerusalén se quedó con Cisjordania y con la Franja de Gaza, o sea, le quitó territorio a Egipto y a Jordania, ¿no? Se negoció entonces una cosa que se llamaba... ¿Ahí quiénes fueron los que atacaron? Primero, la neta, los israelíes, pero el resto de las naciones estuvieron chingue y jode durante 20, y digo, por decir chingue y jode es atentados terroristas espantosos durante 20 años, ¿no? Y entonces dijeron, pasaron bastantes años y fueron a devolver tierra, ¿no? Le devolvieron a Egipto la Franja de Gaza, ¿no? Más bien se salieron un poquito del Franja de Gaza, y toda la comunidad se mantuvo neutral, pero los judíos dijeron, vamos a devolver lo que tomamos en la guerra de los 6 días, pero no vamos a devolver Jerusalén, porque es nuestra capital. Y los palestinos decían, pero es que es nuestra capital, ¿no? Y los israelíes decían, es nuestra capital. Y entonces decían que iban a dejar de moverse, pero empezaron lo que se llaman los asentamientos israelíes. Empezaron así, poquito a poquito, construir sobre territorio que ya no les pertenecía, pero después de que ganaste una guerra en los 6 días, ¿quién iba a ser el guapo que les iba a decir algo al respecto de, pues ya deja de establecerte? A ver, ya te madré. Ya te madré, entonces construyo, y a ver, dime algo. Toda la comunidad internacional decía, es que esto es ilegal, no puedes hacer asentamientos aquí, deténme, ¿no? Dime algo, ¿no? Y pues no empezaron a colonizar, crearon asentamientos y colonias. Esto creó que estuviera muy cabrón, creó el problema de que estaba más difícil regresar los territorios que habían colonizado, porque ya los habían colonizado, o sea, y no es como que tiendas de campaña, ciudades, así que dices, ¿qué es esto? Nueva York, ¿no? Empiezan a colonizar tierra y tierra. En los 70s y 80s se creó la Organización para la Liberación de Palestina, que fue reconocida primero con el pueblo palestino, porque la gente de Palestina dijo, a ver, nuestros vecinos árabes claramente están pendejos, no nos están ayudando, tenemos que tomar esto en nuestras propias manos, ¿no? Se creó la Organización para la Liberación de Palestina, que fue reconocida primero por los palestinos, luego por las naciones árabes y luego algunos países del mundo, entre otros México. Como que nosotros tenemos una embajada ahí de Palestina, ¿no? Y ahí fue donde se creó la nación palestina, porque dijeron, oigan, nosotros somos un pueblo que tiene un origen común, que estamos siendo oprimidos, que nuestros antepasados nos dan el derecho de esta tierra que nos están quitando los sionistas, ¿no? Pero fue hasta finales de los 80, ¿ok? Ahí fue un movimiento que se llamó la primera intifada. Intifada significa algo así como sacudida, ¿no? Porque se sacudieron hasta las piedras y agarraban a pedradas a los soldados. Hubo actos terroristas por parte de los palestinos asquerosos, terribles, mientras los colonizadores seguían colonizando, un pedo. Sí, claro, es como
ya no sé qué hacer, entonces soy violento. La neta es que sí, o sea, no hay... O sea, nadie me está ayudando, estos güeyes están construyendo aquí en mi patio. Y con metralletas, pues yo con piedras me tengo que defender, ¿no? Sí, claro. Ahora, de nuevo, también los atentados terroristas que hicieron en la primera intifada eran matar niños, o sea, sí, autobuses claro. de escuela, está cabrón, ¿no? Sí, o sea, al final terminan siempre pagando personas que no tienen nada que ver. Ese es el punto. No hay ganadores en la guerra, puro perdedor. Y sí. siempre sufre más quien menos se mete. Uh-huh. En todo conflicto humano siempre ha sido así. Pero ya mero terminamos. En 1993 se firmaron los llamados Acuerdos de Oslo, ¿no? Uh-huh. Porque se juntó un grupo, digamos, no oficial del gobierno palestino con un grupo no oficial del gobierno israelí en Oslo. Y dijeron, bueno, esto no es oficial, solo nos estamos tomando un café, nadie tiene armas, ¿verdad? Se hicieron así todos entre todos, y llegaron a varios acuerdos, ¿no? El primero, que se reconocían mutuamente como estados. Okay. Es muy importante para el Estado-Nación el reconocimiento de los demás. Y entonces decían, ok, el Estado palestino reconozco que tú, Estado de Israel, existes y eres un Estado. Tú, Israel, reconoce que yo soy un Estado y llegaron a ese acuerdo. Y entonces dijeron, vamos a... lo que ahora necesitamos es que se retiren los colonizadores de la guerra anterior para ir recuperando territorio poco a poco. Órale, ¿no? Técnicamente, los acuerdos fueron un éxito. Dijeron, órale, va, chingón, vamos a retirar a la banda. Pero... quedaron en las nuevas fronteras, ahí... básicamente. Okay. Pero se retiraron poquitos y luego se dejaron de retirar. Por dos razones. Primero, porque los colonizadores decían, pero es que esta es mi tierra. ¿Cómo le vamos a devolver mi tierra a estos salvajes musulmanes? Y los musulmanes decían, es que esto es una trampa. O sea, no, vamos, de hecho, se volvieron más violentos cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, es decir, ahora es el momento, y se llegó la segunda intifada, que estuvo más cabrona todavía, se murió muchísima más gente, ¿no? Y además, el gobierno israelí, pues apoyaba a los colonizadores, la neta. O sea, es como si el gobierno mexicano de antes del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Le retirara el apoyo al PRI. Pues no, o sea, no va a ocurrir, te dan votos, ¿no? O sea, como si el PRI le hubiera retirado la palabra al Citatir, ¿no? Al sindicato de Televisa, ¿no? Que eran uno y la misma cosa, como si el gobierno gringo dejara de hablar con la NRA, la Asociación de Armas. Pues no, o sea, son parte, o sea... del mismo sistema. Exactamente, estaba cabrón que dijeran, no, pues ya, no, te voy a obligar a retirarte. Estaba difícil, además decían, esto es regalarle nuestras tierras sagradas al enemigo, los dos bandos decían eso, ¿no? Claro. Ahora bien, así quedó durante un rato, desde 93 hasta ahorita, donde técnicamente los acuerdos de Oslo seguían, pero nadie lo respetó, como un poco los acuerdos de San Andrés en Chiapas, uh-huh. que técnicamente siguen vigentes, pero pues nadie los está respetando tampoco. Y entonces llegaron dos personas al poder que son Benjamín Netanyahu, que tiene un nombre muy chistoso, pero es un hijo de su madre, ¿no? Que le dicen Bibi, como Bibi Gaitán, pero es Bibi Netanyahu, y Donald Trump. Ambos gobiernos... Netanyahu en Israel. En Israel, correcto, ajá. Y Donald Trump en Estados Unidos. Ambos muy populistas, ambos de superderecha, y algo que los une, y de lo que voy a hablar después, porque ahorita sí ya no hay tiempo, es que Trump está aconsejado por sionistas cristianos. No todos los sionistas son judíos. Los sionistas cristianos dicen, en el momento en el que el Estado de Israel ocupe todo este territorio, se cumple una profecía bíblica. Y esta profecía bíblica trae el fin del mundo. Y entonces ellos quieren que se acabe el mundo, porque cuando se acabe el mundo regresa Jesús. Y entonces ellos están activamente apoyando al gobierno de Bibi Netanyahu, que es ultranacionalista, ahora sí que sionista de derecha, porque de nuevo hay un montón de sionismos, y la neta empezó una época muy terrible con ellos, con el pueblo palestino,
Y ahora, con estos ataques de octubre, tuvieron el pretexto perfecto para decir, ok, guerra, cabrón. Ya no son ataques, ya no son nada. Lo raro para mí de este terrible episodio de octubre de este año es que fue masivo. Sí. Como que incluso los mismos activistas de Hamas, como que el perro que agarró la llanta, ¿no? ¿y ahora qué hago no manches que lo logré, ¿no? Fue muy exitoso. Más de lo que, incluso de los que les convenía, yo creo. Por eso la respuesta tuvo que ser gigantesquísima, y yo creo que lo que vimos hasta hoy no va a ser lo último que veamos. O sea, yo creo que se va a recrudecer esto todavía mucho más, y esto, insisto, decir es que los judíos están ahorita siendo como los nazis es una simplificación muy grande. Es el gobierno de derecha del Estado israelí está oprimiendo muy cabrón a el pueblo palestino, que a su vez es muy violento, y con el terrorismo como herramienta lograron que siguiéramos hablando del tema, ¿no? Porque hay muchísimas otras naciones árabes que buscan su independencia. En Marruecos hay un movimiento así, pero nadie topa, porque no lo están haciendo a través del terrorismo. Y bueno, lo logré en una hora, logré explicar cuál es el problema en Medio Oriente, ahora solo falta resolverlo. Y es que aparte, o sea, creo que entra una parte muy importante que es esto, ¿no? O sea, cuando las cartas del poder se alinean como... Ay, sí, muy tarotista. No, pero, o sea, esto, ¿no? Si los sionistas cristianos estaban ahí con Trump, que tiene la cosa económica para ayudarles, totalmente, ¿no? Porque creo que es importante esta parte en la que si ellos solos no hubieran estado, creo que hubiera estado como la historia un poquito diferente, totalmente, ¿no? Pero cuando tienes a tu amigo poderoso que te está echando dinero y recursos, pues la cosa se acelera y no solo se acelera, sino se recrudece. Exactamente. Eso, justo. Además, creo que algo que investigando este capítulo me di cuenta, voy a decir una obviedad, pero el conflicto palestino-israelí nunca ha estado solo. Es decir, siempre ha estado metido en otros conflictos más grandes. Ahorita Estados Unidos apoya a Israel por la Guerra Fría. Le convenía a Estados Unidos tener ese aliado en particular contra las naciones árabes que desde que atacaron Palestina en el 67 estaban apoyados por los soviéticos. Ah, ok. Y entonces cayó la Unión Soviética, pero los evangelistas de Estados Unidos siguen viendo como algo muy conveniente seguir ayudando a este país, a pesar de que la Guerra Fría ya terminó. Antes, en el Imperio Otomano, era muy importante controlar ese territorio por el mar Mediterráneo. Sí. Nunca ha sido solo un conflicto siempre ha sido un conflicto metido en conflictos más grandes. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, siempre ha estado al final es un territorio muy estratégico, muy, ¿no? Estratégico. Siempre lo ha sido. Siempre. Y ahorita Palestina, el pueblo palestino está apoyado también por algunas otras naciones. Sabemos que Israel sí, pero... o sea, nominalmente sí, pero no. Es decir, o sea, algo que tenían miedo los expertos después de este ataque es que dijeran, es que los del Líbano, que se llaman Hezbollah, van ahorita a atacar a la frontera norte de Israel, pero no lo hicieron o no lo han hecho hasta el momento que estamos grabando. En primera, porque pues hace mucho frío. Sí. Y en segunda, porque ahorita Líbano está en una crisis económica terrorífica. O sea, sí los están apoyando, pero no se ha hecho una liga de naciones como en la Solamente le pusieron en su Facebook, te doy mi apoyo. Sí, exactamente. Porque no han abierto las fronteras tampoco. Ni Egipto tampoco ha abierto sus fronteras a los refugiados, palestinos, ¿no? Por el miedo a ataques. Correcto. Supongo. Y pues porque también son un montón, y porque también están en una crisis, y en general a las Estados-naciones la migración así masiva como que no le gusta. Sí, es lo que justamente yo creo que cuando hablemos a lo mejor un poco más del concepto de toda esta parte que querías contarnos de cultura y así, creo que hablar del movimiento de personas
migrando, porque también son conflictos que ahorita en la actualidad están fuertísimos en todo el mundo, ¿no? Y es la punta del iceberg, porque con la crisis climática, el número de refugiados climáticos va a crecer exponencialmente en las próximas décadas. Sí. O sea, eso es por eso, esto ya es un extra de geopolítica, ¿verdad? Pero por eso el muro de Trump no está en la frontera sur de los Estados Unidos, está en la frontera sur de México. Sí. Es decir, ahí es el lugar de contención, por eso está ahí la Guardia Nacional, está ahí el Ejército, porque es más chiquito, más fácil de controlar. Mucho más fácil de controlar, y asegura que los migrantes que vienen de Centroamérica, que se los está cargando el payaso con la crisis climática, con el Caribe, que básicamente puede desaparecer con la crisis climática, Haití, que hijo de su madre, de veras algo le hicieron los haitianos a Diosito en su vida pasada, porque híjole, es mucho más fácil controlar esa frontera chiquita y darle recursos a los soldados ahí que construir una pared. Pero decir, vamos a hacer un muro se oye mucho más sexy que vamos a pagarle a los soldados cafés para que no entren los más cafés, ¿no? Y eso solo va a aumentar en los próximos años, desgraciadamente por la crisis climática que tenemos ya en las manos, doctora. Sí, sí, sí. El daño está hecho. El daño está hecho y ya es irreversible. Así es, por desgracia sí lo es. Estuvo muy interesante. Qué bueno, doctora. De verdad que sí me aclaró muchísimas cosas que al final terminan siendo parte justamente de ficciones humanas. Totalmente. Así que recuerden que, como decía Albert Einstein, otro gran físico, doctora, no sé si él lo haya dicho porque luego se le atribuyen, mucho, ajá, sí. Y luego de que, como dijo Einstein, dale flores a tu novia. No creo que lo haya dicho, pero según yo sí lo dijo, que dijo el nacionalismo es la varicela de la humanidad, una enfermedad infantil. Como que él decía, como esto se va a trascender. Esto lo vamos a lograr quitárnoslo. Y pues quién sabe, o sea, a lo mejor no son varicelas, sino como herpes, que nunca te puedes quitar realmente, ¿no? O va a haber una restauración de naciones, o no sé, o algo ahí va a haber, ¿no? Ahorita hay un regreso muy cañón del nacionalismo alrededor del mundo. Trump, Bibi. Por estas migraciones. Sí, en parte. ¿No? Trump, Bibi, en Argentina acaba de ganar Milei. Sí, en Europa también están acá. De que, solo los que tenemos color folder somos los verdaderos franceses. En todos lados. A ver tu Pantone. A ver tu Pantone, a ver si eres inglés o no eres inglés. A ver tu Pantone, a ver si eres francés o no eres francés. Hay un regreso muy grande del nacionalismo, porque una gran ventaja que tiene el nacionalismo es que es simple. Nosotros somos nosotros y ustedes son ustedes. Uh-huh. Ahora, también se puede microdividir sí. Y entonces ahí luego están los conflictos internacionales, y que luego Yugoslavia se convirtió en 32 paisitos en los 90, que parecía imposible en la época soviética, ¿no? Tiene sus problemas el nacionalismo, pero es sexy. Y es decir, nosotros somos nosotros que crecimos viendo a Cepillín, somos el grupo elegido y puesto acá por la historia y por el deber de la nación. Pero todas las soluciones simples son ficción y mitología también. Sí, todas. Qué cosa. Cuando seamos una humanidad multiplanetaria. ¡Órale! ¿Cómo será? ¿Ya podremos decir somos los terrestres? Yo creo, soy mexicana terrestre. Yo creo que más bien el problema va a ser que los que nazcan en otros países van a ser, yo soy orgullosamente marciano y soy... En otros planetas. Ajá, ¿qué dije? Sí. En otros países, ¿verdad? Sí. Yo soy orgullosamente marciano, y entonces los terrícolas son inferiores, y sópatelas, una guerra interplanetaria. Hay un montón de novelas de ciencia ficción de eso. Sí. Ay, nosotros. Todo esto, si quieren saber más respecto al Estado-Nación, el libro al respecto, sí se encuentra en español. De hecho, lo editó el Fondo de Cultura Económica. O sea, que quiere decir que aparte de todo... ¿Es económico? Es económico, sí, está barato. Ay, Diosito, no encuentro
la nota, ahorita lo encuentro. Si no, si quieres, ahorita lo ponemos aquí. Cómpralo en el fondo. Sí no le saquen copias, no chinguen, cuesta 25 pesos. Y explica totalmente lo que es el concepto del Estado-Nación y la historia y de cómo llegamos a ella. Y qué pena que no lo tengo aquí en el cerebro, pero pues solo soy un conejo. Soy fallido. Muchísimas gracias por haber estado en este capítulo con nosotros. Por favor, déjenos su comentario, háganos así, tóquenle a la campanita, y pues dejen en los comentarios. Tengo la impresión de que podría ser un video medio polémico. Sí, entonces, lo va a hacer. Sean civilizados, civilizadas, civilizades, ¿no? Si yo me equivoqué, no me avienten bombas. Si no están de acuerdo con lo que digo, no me importa. Pero no me maten. Pero también es importante que no nos pusimos del lado de nadie. Qué bueno, mira. ¿no? Si eso lo logré, qué chingón. Yo creo que sí. Porque al final de cuentas, viéndolo de afuera es más fácil también. Totalmente. Y creo que nada más también nos ayuda a tener como un panorama general de por qué está sucediendo lo que está sucediendo, ¿no? Así es. A mí me dan muchas ganas de que obviamente esto no dé a algo pues más grave. Ojalá que no. Sin embargo, nos esperan muchas más guerras. Por desgracia, eso es una certeza histórica. Ya encontré el título del libro, Viernes. Ya lo encontré. Se llama Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson. Muchísimas gracias. Gracias, Femo. Gracias, doctora, por su atención. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¿Cuánto fue? No importa. A huevo.